estimados socios de CISIAC, estimados compañeros y colegas que están aquí presentes en esta entrevista. Estamos con el doctor Mario García. Él es un socio distinguido, miembro distinguido de varias sociedades, incluyendo nuestra sociedad, y vamos a platicar hoy un poco más del tema personal, un poco más de su trayectoria y de qué nos ha inspirado y qué le inspiró también a seguir este proyecto de vida. Realmente la cardiología y la imagen cardiovascular es un proyecto de vida y él nos va a Sí. platicar un poquito acerca de este tema. Buenos días, doctor. Buenos días, un placer compartir contigo y compartir con todos los colegas de CCA, que es para mí siempre muy emocionante poder estar presente de alguna forma o de otra con ustedes y sobre todo con las nuevas generaciones, muchos de quienes probablemente no tengan idea de quién yo soy o qué yo he hecho, pero de todos modos, para mí siempre es un placer participar. Gracias, doctor, por su tiempo también. Y bueno, esta serie de entrevistas principalmente es para conocer a la persona detrás de toda la academia, ¿verdad? Entonces, queremos conocer qué decisiones, qué desafíos ha tenido a lo largo de su trayectoria, qué decisiones han sido las sencillas y las difíciles de tomar. Y bueno, gracias por abrirse también con nuestra comunidad. Y vamos a empezar con el primer set de preguntas y preguntándole, doctor, si usted fuera tan amable de comentarnos quién es usted fuera de la cardiología. Claro, claro. Bueno, yo soy una persona de familia. Tengo, a pesar de que no soy una persona sumamente social, de estar compartiendo diariamente o semanalmente, sí tengo un grupo pequeño de amistades y cuando puedo, pues disfruto mucho juntarme con ellos. Y tengo mi familia, tengo mi núcleo de familia. Esta tarde visitaré a mis dos hijas ya que están mayorcitas, una de 30, una de 28, viven juntas, solteras todavía aquí en Manhattan y pues iremos a cenar y a ver un show de comedias. Y después el fin de semana lo pasaré con mi esposa y con el niño pequeño que tengo, porque tengo un niño de 4 años también ahora. Entonces, ese me requiere mucho tiempo también. Seguramente que sí, doctor, y seguramente esos aspectos de la vida personal, uno a veces mira al personaje académico, al maestro, pero realmente detrás de cada profesional o de cada maestro hay una persona también con su familia y su vida diaria y cotidiana, que es un aspecto importante de nuestras vidas, ¿no? Sí. Y bueno, en su momento se tuvo que decidir, obviamente, la especialidad, la carrera de medicina y la especialidad de cardiología, pero si no hubiera sido médico, doctor, alguna otra profesión que usted hubiera querido hacer o algo más, ¿en qué momento decidió ser médico? Sí, sí, no, definitivamente me pasó un poco por la mente, quizás en un momento, en una ocasión, dedicarme a la profesión de mi padre o a la profesión de mi tío. Mi padre era dueño de un restaurante, un pequeño restaurante en su época y a mí me gustaba el ambiente, me gusta cocinar, es uno de mis hobbies y me gusta ver la gente contenta cuando prueban algo que les gusta, ¿no? Ah, pero claro, eso no me duró mucho. En un verano sí trabajaba los veranos con mi tío tenía una fábrica de muebles y me encanta construir muebles desde el comienzo, desde la talla de la madera en adelante. Y tengo una pequeña fábrica en el sótano de mi casa donde cuando tengo un tiempecito de vez en cuando, quizás 2 o 3 veces al año, me dedico a hacer un pequeño proyecto y con eso me entretengo. Esas son Claro. quizás las cositas que a uno lo distraen un poco y a veces lo inspiran para hacer otras cosas. Pero no es que mi mente está siempre metida en la cardiología, no. Claro, seguro, doctor. Y como usted dice, esos hobbies, esas pequeñas cositas donde uno busca inspiración y busca también Sí, alejarse un poquito de la vida cotidiana. Pues gracias por compartirlo también, doctor. Y bueno, ya hablar un poquito más acerca de su trayectoria, de lo que ha sido de su carrera profesional. sí, Cuéntenos, doctor, dentro de su trayectoria, cuál considera usted, en qué momento decidió cardiología y ha sido el momento más difícil de la cardiología? sí. Sí, no, realmente te puedo decir que cuando yo quise o me decidí a entrar a la carrera de medicina, me había leído una historia de una cirugía neurológica y estaba prácticamente más inspirado a ir a la medicina por la carrera de neurocirugía. Pero con la experiencia en la escuela de medicina empecé a notar, por lo menos en esa época, que todos los pacientes con tumores cerebrales duraban muy poco, incluyendo un tío mío que falleció y me dije, no, pues esto no es para mí tampoco. Pues
en la medicina interna, cuando empecé mi entrenamiento, pues al principio me gustaba mucho la oncología, pero también me pasó lo mismo. Empecé a ver pacientes que yo atendía y gente joven y los vi fallecer prematuramente y tampoco pues pensé que era algo para mí. Creo que emocionalmente iba a ser demasiado difícil mantener esa carrera. Por otro lado, siempre me gustó la física. En la escuela me iba bastante bien con la matemática y la física y así fue cuando empecé a hacer mis rotaciones en cardiología. Me di cuenta que había mucho que ver con la física en la parte invasiva y en la no invasiva, y entonces ahí sí me di cuenta que la parte de medicina que más se acerca a la precisión, a las medidas y a tomar decisiones basadas en esos aspectos, pues es más compatible con la cardiología quizás que con cualquier otra profesión, y por ahí me fui por la cardiología. Empecé muy invasivo, me di cuenta que los invasivos pues se iban demasiado por esa parte y dejaban de pensar. Y pues conocí a una persona en una rotación que era un profesor de ecocardiografía. Vi cómo él tomaba ideas y hacía conclusiones mirando imágenes, y ahí fue que realmente me di cuenta que eso era lo que a mí me gustaba. Poder tomar decisiones indirectamente basadas en información por imágenes. Y empecé con la ecocardiografía, la seguí adelante por muchos años, me fui expandiendo con el tiempo. Por cosas de la vida me quedé envuelto en tomografía, en cardiorresonancia. Ahora he vuelto de nuevo a la ecocardiografía. Prácticamente es lo único que hago, aparte de cardiología clínica y obviamente mucho tiempo que le dedico a la administración. Gracias, doctor. Sí, yo creo que muchas veces cuando vemos a los pacientes y siempre quedan impresionados con las imágenes que podemos y tenemos la oportunidad de ver, ese es el privilegio que tenemos como médicos y como cardiólogos y en imagen, Claro, ¿verdad? Y lo que usted claro. menciona es apasionante todo lo que podemos aprender ahora de la fisiología y fisiopatología con la imagen, con los métodos de imagen. Y bueno, gracias, doctor. Y bueno, continuando con su trayectoria, ¿cree usted que hay un momento que haya marcado, que haya sido determinante para cambiar cómo ejerce usted la medicina? Ha habido varios, pero quizás el más importante fue la oportunidad de conocer al primer verdadero mentor que yo tuve en la profesión académica, y sigue siendo todavía un amigo cercano y personal, y participamos en varios comités juntos y lo veo frecuentemente, que es el doctor Jim Thomas. Jim Thomas era el servicio de imágenes, que en esa época era exclusivamente coreografía en Cleveland Clinic. Yo estaba en esa época en Mass General en Boston, y él se había ido de allá poco antes que yo, y la gente me había hablado de él. Decidí ir a conocerlo y hacer un año de entrenamiento en Cleveland Clinic. Ahí me di cuenta que había un nivel muy alto, estaba muy a la vanguardia, y él realmente representaba lo que yo siempre había querido, que era la fusión entre la física, la matemática y la hemodinamia no invasiva. Y trabajamos mucho y hicimos muchos proyectos juntos. Eso para mí fue quizás lo más importante como paso en mi carrera profesional. Esa es la importancia de los mentores, ¿verdad, doctor? Eso Absolutamente, que, los mentores son esenciales. Cuando yo veo a una persona que me pide consejos, que quiere entrar al campo de la cardiología, por ejemplo, todos los años tengo 15, 20 claro, internistas que están tratando de entrar en cardiología y vienen y me hacen la misma pregunta. La respuesta que le doy es, vas a encontrar en algún momento a alguien que te inspire y que digas, yo quiero ser como esa persona. En ya me general, tocó al revés. exactamente, y hay diferentes motivaciones, ¿no? Pero es importante tratar de encontrar esa persona que le inspire. Diga, bueno, dentro de 10 años quiero ser como esa persona. Eso es Claro. importante. Me di No, y ahora le cuenta está tocando, que leyendo, ahora que estamos en la época del fútbol, una entrevista con Messi fue similar. Él empezó así, decía, yo quiero ser como Maradona. Y claro. bueno, así se inspiró y así llegó a ser lo que es hoy, ¿no? Y ahora usted es el Maradona de muchos jóvenes cardiólogos. Sí. Pues gracias, doctor. Y en cuanto bueno, este mundo apasionante de la imagen cardiovascular, de la medicina cardiológica, de la cardiología, perdón, y la imagen, ¿cuál considera usted que ha sido la mayor evolución en estos años y qué considera usted que viene para el futuro de la imagen cardiovascular? Bueno, realmente es difícil decir que ha habido una sola contribución que ha hecho impacto, pero probablemente el uso o el desarrollo de la angiotomografía para evaluar las coronarias es importante, porque esa era la única área realmente que quedaba en la cardiología no invasiva, que todavía en dudas, ¿no? Yo hice mi entrenamiento primero en medicina nuclear, me di cuenta que era bastante limitado, por lo menos en esa época. Hoy en día hay más posibilidades dentro de medicina nuclear, hay más patologías aparte de la perfusión coronaria que se pueden evaluar por técnicas nucleares, ¿no? Obviamente los estudios en pacientes con sospecha de amiloidosis, el uso del PET, ha cambiado bastante, expandido la utilidad
de la cardiología nuclear, pero en la época donde yo me entrené era muy limitada. Bueno, pensé yo que en una semana se aprendía lo que había que aprender y no había más nada. Ah, y obviamente en esa época la ecocardiografía estaba mucho más desarrollada, había muchas más posibilidades y muchas más opciones para diagnóstico de varias patologías cardiovasculares, enfermedad valvular, enfermedad coronaria, etcétera, etcétera. Pero la evaluación de la enfermedad coronaria seguía siendo indirecta. Cuando se me presentó esa oportunidad de trabajar en tomografía, fue pura casualidad. Un colega ingeniero que había hecho investigación conmigo en procesamiento de imágenes en eco, se había movido a la industria y había pasado a una compañía que posteriormente fue adquirida por Philips. En aquella época tenía otro nombre. Estaba cerca donde yo estaba, en Cleveland, y me dijo, vamos a hacer algo juntos. Perfecto. Dice, ¿qué estás haciendo? Bueno, estoy ahora en tomografía. Y bueno, yo no sé nada de tomografía. Dice, vamos a ver si podemos estudiar las válvulas con tomografía. Yo no estoy seguro que las válvulas sea lo más interesante para estudiar con esa técnica. Obviamente la resolución temporal, la parte de información hemodinámica. Con el tiempo, obviamente, la tomografía se ha expandido para el uso de válvulas. Hoy en día es esencial para estructural. los procedimientos estructurales, pero en aquella época estábamos muy lejos de eso y obviamente para la evaluación valvular entre el eco transtorácico y el transesofágico había muy poco espacio para otras técnicas de imágenes no invasivas. Entonces propuse estudiar o desarrollar los equipos para la evaluación de las coronarias. Y interesante porque la industria puede ir en cualquier dirección dependiendo de cómo uno la guíe. En esa época nos juntamos los viernes a comer pizza, tomar cerveza y había 3 o 4 ingenieros, 2 o 3 físicos y decía, bueno, podemos cambiarle tal aspecto a la máquina para que rote más rápido, o podemos poner otro tubo para que tome 2 imágenes, o podemos hacer esto, lo otro. Y así pues fuimos desarrollando, pero con la idea de que quizás la barrera que había que romper, donde no había mucho espacio para la cardiología no invasiva, era la evaluación coronaria. Y así fue que empezamos, y así fue que hicimos los primeros estudios de coronariografía con CT. Y hoy en día, obviamente, es pan nuestro de cada día, ¿no? Es la técnica que ha revolucionado al cardiólogo no invasivo, yo creo, dándole Sí. la posibilidad de hoy en día hacer todos los diagnósticos no invasivos. Sí, todo lo que usted ha visto, toda la evolución, ¿verdad? Desde sus orígenes, dice que nada es Sí, imposible, como usted sí, menciona, ¿no? Y actualmente con las técnicas de FFR, el estudio de la inflamación, de placa y sí, demás, sí, ha sido una evolución dramática en estos años. sí. Regresando, doctor, que a la gente joven que está escuchándonos y que pues está sintiendo cómo está sucediendo este cambio en la Sí. cardiología, ¿qué consejo les daría para el futuro? ¿Qué consejo le daría a la gente joven, a los residentes, en cuanto a imagen cardiovascular? Bueno, lo importante es encontrar algo que a uno le apasione, y a cada persona eso puede ser diferente, o puede ser una patología, puede ser una técnica. Lo importante es buscar qué le apasiona a uno y enfocarse en ese aspecto, o sea, desarrollar la carrera linealmente en una dirección y no irse por muchos lados al mismo tiempo. Creo que con el tiempo uno vuelve a ser más generalista, o la mayoría de nosotros volvemos a ser más generalistas con el tiempo. Con el tiempo yo he dejado la tomografía y la resonancia. ¿Por qué? Porque tengo muchas personas jóvenes que están conmigo ahora y eso es lo que les apasiona a ellos. Entonces le estoy dando espacio a ellos para que se vayan por ahí. Yo me encargo de la ecocardiografía. En mi hospital hay un señor que es muy famoso acá, que es el único médico que lee placa de rayos X. Él tiene 93 años. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa leer las placas de rayos X, ¿verdad? Pues quizás yo estoy evolucionando de esa manera. Estoy volviendo al laboratorio de eco porque los jóvenes pues tienen pasión por la resonancia y la tomografía, es lo que debe ser. En un momento yo me enfoqué en el estudio de la función diastólica. Eso fue lo que me apasionó. Cuando empecé con la tomografía, pues tuve que irme por ahí, me fui por ahí unos años. Pero lo importante es eso, es enfocarse en algo en particular si uno tiene interés académico. Obviamente no todo el mundo tiene interés académico, pero yo encuentro que mucha gente que no desarrolla una carrera académica es porque no ha encontrado esa pasión necesariamente, no ha encontrado ese mentor que lo inspire para ser como esa persona, o no ha tenido los medios. Obviamente eso hay que reconocerlo, ¿no? Entonces no le quito el mérito al cardiólogo clínico que está en su consulta privada, tiene mucho que aportar a la sociedad. Y hasta cierto punto yo hoy precisamente estoy viendo pacientes aquí en clínica, estoy tomando un break para hablar con ustedes. Ay, gracias. Pero definitivamente creo que todos los que llegamos a este nivel de pasar tantos años de educación para llegar a ser cardiólogo y después hacer entrenamiento en imágenes, tenemos el potencial para una carrera académica. Solamente hay que encontrar ese mentor y esa área de inspiración. Muchas gracias. Entonces, ¿qué significa actualmente el éxito para usted? El éxito se ve de muchas maneras. Para mí,
representa, encuentro a lo mejor una persona que yo traté como paciente o eduqué como residente años atrás y me la encuentro 10 o 20 años después y me diga, ¿usted se acuerda de mí? Usted me salvó la vida. ¿Usted se acuerda de mí? Usted me enseñó tal cosa y yo me he hecho tal cosa y ahora soy director de tal programa. Eso. Para mí eso es el éxito, es ver cómo uno ofrece esa inspiración y guía a otra generación a desarrollarse. Sí, hay muchas cosas que a uno le traen satisfacción, definitivamente, en la carrera de uno, obviamente, pero creo para mí esa ha sido la que más satisfacción me provoca. Gracias, doctor. Y sí, la verdad que como usted menciona, el éxito es diferente para cada quien y yo creo que con la experiencia que se va tomando y se va, pues usted nos está comentando que el servicio y el ver a los otros, el crecer, ver crecer a los pacientes o a los pupilos o a sus estudiantes, pues es un tipo de éxito personal también para Sí. los maestros, ¿verdad? Y le agradecemos también por toda su inspiración y tiempo. Y ya para ir finalizando nuestra entrevista y para dejarlo seguir atendiendo a sus pacientes también, doctor, cuéntenos de las decisiones más importantes de su vida personal, ¿cuál volvería a tomar y cuál no volvería a tomar? Uy, esa pregunta me da mucho que pensar, ¿no? Yo he saltado bastante, obviamente. Tomé la decisión de venir a Estados Unidos en una época y estar solo por acá y dejar mi familia en otro país y perder muchos años y días y ocasiones de celebración con mis padres y verlos fallecer y después haberme dicho, caramba, ¿por qué no pasé más tiempo con ellos? ¿Por qué no hice un intento de verlos más frecuentemente? Eso sí es una decisión que yo diría me mortifica de vez en cuando, porque no se puede volver atrás. Los veo en mis sueños de vez en cuando. Sí, les recomiendo a todos que están acá que no hay que dejar completamente al resto de la vida de uno cuando uno se dedica a una profesión. Creo que es importante poder sacar el tiempo y el espacio para hacer las dos cosas, porque realmente la vida profesional es importante, pero también la relación con las amistades y con la familia es básica, es esencial. Si me arrepiento de algo de que no hubiera hecho es no pasar más tiempo con mis padres, ya no están con nosotros. En cuanto a todo lo demás, todo lo que hice, yo lo volvería a hacer. Muchas de las cosas que hice me enseñaron a hacer las cosas correctamente. A veces hice paso en mi carrera que me enseñaron cómo no se hacen correctamente, pero esas experiencias también fueron importantes para mí, poder saber cómo las cosas no se deben hacer. Yo creo que si tuviera que repetir lo que he hecho, lo haría igual en ese sentido en la parte profesional. Gracias, doctor. Y bueno, esa complejidad, ¿verdad? El balance entre la vida profesional y la vida familiar es lo que a veces... Definitivamente, y todos tenemos muchos puntos en la vida donde vamos a tener esa disyuntiva, me voy por la izquierda, me voy por la derecha, tomo este trabajo acá o me quedo donde estoy. Y a veces es difícil uno poder proyectar o saber en qué camino uno debe irse. Esa decisión a veces no es fácil. Pidan consejo y piensen no en el próximo mes o en el próximo año, sino 10 años después, cómo mi vida va a evolucionar si tomo esta decisión. Esa decisión tiene un efecto a largo plazo. El efecto a corto plazo no tiene importancia. Que va más allá. Y como último mensaje, doctor, ¿cuál sería su último mensaje o la perla final que les dejaría a los cardiólogos jóvenes de Iberoamérica o de Latinoamérica, en general del mundo? Primero, que no tengan vergüenza. O sea, nadie debe sentirse inferior porque esté en un país o en una ciudad o en un programa o en un hospital que no tenga la fama o reconocimiento que tienen hoy. Yo empecé de una manera muy humilde. Mi primera experiencia en Estados Unidos fue un hospital muy pequeño, realmente, pero ahí aprendí mucho. Aprendí mucho y lo que aprendí ahí me valió mucho para el resto de la vida. Y lo que aprendí en los hospitales pobres donde yo estaba como estudiante en mis últimos años, trabajando con las manos, sin ningún equipo, haciendo cosas que hoy parecerían imposibles, todo eso tiene una importancia grandísima, ¿no? Es muy fácil hacer las cosas cuando uno tiene todos los recursos a la disposición, pero pocas veces uno lo tiene todo. Incluso hoy en día, donde estoy, en la posición que tengo, no siempre yo tengo todo lo que yo quisiera tener para desarrollar el programa que estoy manejando. Y esa experiencia de haber podido hacer cosas sin los recursos me ayuda para poder entender que yo puedo seguir haciendo con las limitaciones que existen y no darme a vencer y no decir no puedo alcanzar tal meta porque no tengo este equipo, porque no tengo esta persona que trabaje conmigo, no tengo lo que tiene este otro. Eso no es cierto. Todos podemos alcanzar y llegar ahí y hay muchísimas personas que lo han hecho sin haber venido a Estados Unidos, sin haber llegado a Europa y lo han hecho muy bien. O sea, no hay que perder esa perspectiva. Pues, muchísimas gracias, doctor, pues realmente por compartirnos un poco más sobre su vida, sobre el interior de un académico como usted y pues le agradecemos muchísimo por su tiempo y su apertura. Y estamos siempre en comunicación y bueno, gracias por ser el Maradona de la nueva generación. Ah,
y estamos en Bueno, comunicación. Le agradecemos gracias. mucho. Gracias, Un fuerte Beatriz. abrazo. Un abrazo.